Bueno, bien. Habíamos visto que la parte general del derecho penal la dividíamos en tres columnas fundamentales, como venimos repitiendo en todas las clases. Teoría del derecho penal o teoría de la ley penal, teoría del delito y teoría de la pena. Estamos concentrándonos en la segunda columna principal de esta disciplina, que es la teoría del delito. Habíamos dicho también que la teoría del delito sería para saber cuándo una conducta era un delito, y decíamos que más o menos todas las corrientes coincidían de alguna forma en denominar al delito esa acción típica, antijurídica y culpable, sin perjuicio de que, como vimos, la teoría del delito sufre toda una evolución que va desde el hegelianismo, pasando por el causalismo naturalista, el causalismo neocantiano, el finalismo y el posfinalismo. Dentro del causalismo clásico naturalista teníamos el positivismo italiano de Ferri, el positivismo alemán de von Lis, Lilienthal, Belling, Gustav Radbruch. Se aparecía una suerte de resquebrajamiento en el esquema objetivo-subjetivo hasta Frank en el año 1907. A partir del año 1910 aproximadamente se produce la teoría de los elementos subjetivos del injusto. Con Frank teníamos la culpabilidad normativa. Dentro del iluminismo kantiano también había que mencionar a Carmignani, a Carrara, al propio Feuerbach. De ahí la teoría del delito evolucionaba hacia el neoidealismo de Antolisais. Antolisais, que por distintos caminos llega a posiciones muy parecidas a la del positivismo alemán en la obra de Lilienthal. De ahí se pasaba al neocantismo de Mesger, y a partir de von Weber, Alexander Graf Sudona, y con toda la réplica de estos autores alemanes en el derecho argentino, ¿no? Recordemos que Sebastián Soler traduce la obra de Belling, Núñez, Fontán Balestra tienden a ser un poco más neocantianos, Jiménez de Azúa, Frías Caballero, los españoles en el exilio en Argentina, Francisco Blasco, Fernández Moreda, Manuel Rivacoba, etc. Es decir, no existe una única teoría del delito, y la teoría del delito sufre una tremenda evolución a lo largo de los años, con lo cual vamos a partir de un concepto desde una de estas múltiples posiciones de las que se puede partir. Estamos partiendo de un concepto de la teoría final de la acción de Hans Welsel, en donde, como dijimos, más o menos hay cierto consenso doctrinario en llamar al delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Toda esta perorata, esta aclaración, ¿para qué es? Es para que se entienda que esta no es la única teoría del delito válida en todos los tiempos, en todos los lugares, sino que esto es un esquema muy simplista que parte de una concepción determinada. Partimos de un concepto de acción que es el de Hans Welsel como ejercicio de actividad final. Si la acción es ejercicio de actividad final, esto implica, como más o menos tratamos de expresar acá arriba, que la acción tiene dos momentos, un momento interno y otro momento externo. Dentro del momento interno se elige el fin, se seleccionan los fines y se seleccionan los medios. Y dentro de un momento externo se pone en marcha la causalidad con dirección a ese fin a través de esos medios, como decíamos. Si quiero matar a alguien, bueno, elegiré los medios, los voy a envenenar, le voy a poner veneno en el té. Si el fin es matar, en los medios será a través de un veneno que le pongo en el té. Y después recién ahí preparo el té, lo invito a comer a mi casa, y cuando terminamos de comer le ofrezco un rico té envenenado. Es decir, el fin, matarlo, los medios, ponerle veneno en el té, la puesta en marcha de la causalidad, invitarlo a casa, ponerle el té, ponerle el veneno.
estos dos momentos, interno y externo, con el momento interno con sus dos momentos de análisis, donde elijo el fin y selecciono los medios, va a dar lugar, como decíamos también, a esa primera gran clasificación de los tipos penales. ¿Por qué? Porque los tipos dolosos van a prohibir atendiendo a la mala finalidad propuesta por el autor, y los tipos imprudentes o los tipos culposos van a prohibir atendiendo a la mala programación de los medios provistas por el autor. Es decir, si yo quiero irme a Mar del Plata con el auto de vacaciones, el fin que me propongo no es malo en sí, pero si lo pretendo hacer a 150 km por hora, cortando semáforos en rojo, el medio que me propongo para llegar a ese fin, que en realidad en sí no es malo, ese medio sí que es un medio defectuoso, es una mala programación de los medios, y esa es la mejor definición de culpa que podemos ofrecer en nuestro sistema penal. Si un médico quiere operar a un paciente para salvarle la vida, o incluso para hacer una cirugía estética, eso en sí mismo, el fin que se propone ese médico diplomado, no está mal. Ahora, si en vez de hacerlo de acuerdo con la Lex Artis y con las reglas del cuidado que le son exigibles en las circunstancias en que actúa, se le ocurre operarlo en el garage de su casa, que está todo sucio, que no reúne ni mínimamente las condiciones de asepsia mínimas que son requeridas para una cirugía de esa naturaleza, entonces sí que el médico está programando de una manera deficiente medios para lograr un fin que en sí mismo no es algo malo, ni prohibido, ni no querido por la ley, sino que lo que está mal es la forma en que se pretende llegar a ese fin. Por eso los tipos imprudentes prohíben atendiendo a la mala programación de los medios. Esto, como decíamos, va a dar lugar a la primera gran clasificación de los tipos penales entre tipos dolosos, los que apuntan al fin, y tipos culposos o imprudentes, los que apuntan no tanto al fin que se propone el autor, que no es malo en sí, sino a la mala programación de los medios. Muy bien. Después hay otra gran clasificación de los tipos penales que depende de la forma de prohibir que elige el legislador. En la gran mayoría, si uno agarra un código penal, la gran mayoría de los tipos penales prohíben describiendo las conductas que se quieren prohibir. Pero hay una muy pequeña porción reducida de supuestos de casos en donde el tipo no prohíbe atendiendo a la descripción de la conducta que se quiere prohibir, sino que por comparación describe la conducta que en determinadas situaciones hay que realizar y queda prohibida por comparación cualquier otra. Por ejemplo, si yo soy el médico, si soy el médico que está de guardia en un hospital y aparece un paciente que se está muriendo, el deber de actuar que surge de esa especial posición de garantía en la que estoy colocado me obliga a atender al paciente. Si yo realizo cualquier otra conducta diferente de la que en esas circunstancias, en ese plexo de circunstancias, yo soy el médico, estoy de turno, entra un paciente enfermo, estoy en la guardia del hospital, cualquier otra conducta que yo realice, desde ponerme a mirar televisión, ponerme a tomar una cerveza, fumar un cigarrillo, hablar con un amigo, cualquier otra conducta, mandar mensajes de texto por el celular, cualquier otra conducta queda prohibida. ¿Por qué? Porque esté prohibido tomar cerveza, jugar con el celular, hablar con un amigo, no, eso no está prohibido. Está prohibido en esas circunstancias, cuando surge el deber de actuar, cualquier conducta diferente al hacer que me exige el tipo omisivo. Es decir, hay diferentes maneras de prohibir. En la gran mayoría de los casos, los tipos prohíben describiendo la conducta. El que matare a otro, dice el artículo 79 del Código Penal. El que se apoderare ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena, dice el artículo 162. El que se apoderare una cosa mueble, total o parcialmente ajena con violencia, fuerza en las cosas o violencia en las personas, dice el 164. Es decir, la figura de robo, la figura de homicidio, la figura de lesiones, siempre describen la conducta que se quiere prohibir. Pero hay veces que la forma de prohibir no es describiendo la conducta que se quiere prohibir, sino que al contrario, se describe la conducta que en determinadas circunstancias el sujeto tiene que realizar. ¿Y cuál es la conducta prohibida? La conducta prohibida es cualquier conducta que se realice que sea diferente al hacer que me está
exigido, que es obligatorio que yo en esa circunstancia realice. El alud ager, el hacer diferente. Eso es lo que pasa en los tipos omisivos, que en nuestro Código Penal los tenemos, por ejemplo, en el artículo 106 y 108. Y dentro de la omisión, dentro de los tipos omisivos, vamos a ver que hay omisiones propias y omisiones impropias. Y en principio un primer criterio de clasificación, aunque no sea el único y no sea el criterio indiscutido, pero es un criterio que por muchos años lo ha sostenido la posición dominante en la doctrina, es que se dice que los tipos propios de omisión pueden ser cometidos por cualquier sujeto activo y que en realidad solo pueden ser sujetos activos de una omisión impropia aquellos sujetos que se encuentran en posición de garante, y la posición de garante surge según las fuentes tradicionales del contrato, la ley y la conducta precedente, o según otras fuentes un poco más modernas de las relaciones por organizaciones y por instituciones, que después vamos a analizar puntualmente. Vamos a dedicarle una clase a eso. Muy bien, veamos entonces nuestro esquema. Ya sabemos que va a haber tipos activos, tipos omisivos, dentro de la omisión propia y omisión impropia, y a su vez va a haber tipos dolosos y culposos con todas las diferentes combinaciones a que da lugar esta primera clasificación. Tipos activos omisivos, tipos activos dolosos, tipos activos imprudentes, tipos omisivos dolosos, tipos omisivos imprudentes, y dentro de la omisión propia y omisión impropia. Muy bien, vamos a efectuar nuestro primer bosquejo general de la teoría del delito. Entonces, teniendo en cuenta que más allá de esto que acabamos de anticipar, en el núcleo duro de la teoría, en el sustantivo de la teoría, respecto del cual los demás son todos adjetivos, colocamos entonces la conducta. Siempre partiendo, insistimos, de este esquema de acción final de Belseliano, en el que se distinguía un momento interno y otro momento externo. Después vamos a dedicarle una clase a profundizar el concepto de conducta, una clase o varias clases a profundizar el concepto de tipicidad, después el de antijuricidad, después el de culpabilidad. Pero esta clase es introductoria, entonces la idea de esta clase es ver el panorama o la visión de conjunto de una teoría del delito desde el punto de vista belseniano. La acción entonces tiene dos momentos, un momento interno y otro momento interno. El momento interno elijo el fin, decíamos, elijo los medios, y a través de este fin y estos medios que he seleccionado pongo en marcha la causalidad con dirección a ese fin y a través de esos medios. Muy bien. La acción es ejercicio de actividad final, con ese momento interno y ese momento externo. Tiene causas, o hay causas que excluyen la acción. Las causas que excluyen la acción son básicamente tres: fuerza física irresistible e involuntabilidad. Fuerza física irresistible, la causa de exclusión de la acción, fuerza física irresistible, la podemos entender muy bien con el ejemplo de un auto que está parado en un semáforo. Yo estoy parado en un semáforo con la luz roja, viene un camión, eso con doble acoplado, me choca, me empuja. Cuando me empuja, yo atropello a una anciana que camina delante de mi auto, y evidentemente yo no realicé ninguna acción. La acción en todo caso la realizó el sujeto que venía manejando el camión a toda velocidad y que embiste mi auto, que está parado con el freno de mano puesto a velocidad cero, y que en definitiva mi vehículo interviene como una mera masa mecánica. Es decir, yo no realicé ninguna conducta. Hay una fuerza física irresistible que me empuja. Lo mismo hubiera dado que yo hubiera estado adentro del vehículo o que no hubiera estado. El auto interviene como una mera masa mecánica. En esos casos en donde el auto interviene, o en donde el instrumento interviene como una mera masa mecánica y que no hay conducta, son casos de falta de acción, y por lo tanto no puedo seguir analizando si existe un delito, porque directamente no se cumple con el primer requisito de análisis, que es la existencia de una conducta. Si no hay conducta, no puede haber delito. Lo mismo en los casos de los supuestos de involuntabilidad, que se dividen en actos reflejos y actos de inconsciencia absoluta. Si yo estoy sentado en un negocio y me pegan con un martillo en la rodilla y pateo un jarrón chino que vale $2 millones, evidentemente yo no realizo ninguna conducta
de dañar ese jarrón chino de 2 millones de dólares porque directamente yo no realizo conducta, se trata de un acto reflejo. Si estoy manejando en un lugar y viene un enjambre de abejas y una se me mete en el ojo y me pongo la mano en el ojo para taparme, evidentemente eso es un acto reflejo y no es ninguna conducta. Habrá que analizar en todo caso la conducta anterior de ponerme a manejar en un lugar que posiblemente esté lleno de enjambres de abejas y que puedan dificultar la correcta conducción de un vehículo automotor. Ahora, más allá de esa circunstancia anterior, lo cierto es que ponerme la mano en el ojo cuando una abeja se me mete en el ojo no es realizar ningún acto, es un acto reflejo. Eso no puede ser una conducta y por lo tanto no puede dar lugar a ningún reproche desde el punto de vista jurídico penal. Lo mismo pasa en los casos de inconsciencia absoluta, un epiléptico que realiza movimientos desarticulados, ponía Zaffaroni de ejemplo en su manual, y le pega una trompada a un enfermero, no realiza ninguna conducta delictiva, no realiza conducta directamente. Entonces, si no realiza conducta, si no hay conducta, no puedo sortear el primer nivel de análisis de la teoría del delito. Vamos a suponer que hay conducta porque no hay ninguna causa que la excluye. Tenemos un pragma conflictivo y tengo que saber si ese pragma conflictivo es un delito o no. Entonces lo primero que me pregunto es si hay acción. Para saber si hay acción me tengo que preguntar por las causas que excluyen la conducta. Entonces lo primero que me pregunto es si hay fuerza física irresistible. Si hay fuerza física irresistible, no hay conducta, no sigo analizando si hay delito. Si no hay fuerza física irresistible y no hay ningún supuesto de involuntariedad, es decir, no hay ni inconsciencia absoluta ni actos reflejos, entonces recién ahí puedo pasar al segundo nivel de análisis de la tipicidad. En la tipicidad lo que voy a tratar de determinar es si esta conducta, que ya sé que es conducta, porque no hay ninguna causa que la excluya, ni fuerza física irresistible, ni involuntariedad, ni actos reflejos, ni inconsciencia absoluta, ya sé que es conducta porque no hay ninguna causa que la excluya, entonces recién ahí me puedo preguntar si esa conducta encaja perfectamente en alguno de los tipos penales, en el Tatbestand del derecho alemán, encaja perfectamente en alguno de los supuestos de hecho que están contenidos en la parte especial del Código Penal y en las leyes especiales. La parte especial del Código Penal incluye todo un catálogo de tipos y de figuras delictivas. Ahí vino el ayudante. ¿Qué necesita, señor? Bueno, les presento a mi ayudante. Santiago, mi ayudante, hoy está de vacaciones, así que no sé si nos va a ayudar mucho, era el que tenía que manejar el borrador. Ahora va a haber que borrar un ratito, así que ahora lo vamos a llamar. Muchas gracias. Bueno, en definitiva, superamos este primer nivel de análisis, tenemos que entrar al análisis de la tipicidad. Como sabemos, si una conducta es típica de una figura delictiva determinada, bueno, tenemos que ir al Código Penal, a la parte especial del Código Penal o a las leyes especiales. Recordábamos también que la Comisión de Reformas del 2005 había contabilizado cerca de 360 leyes especiales, o sea, hay un fenómeno de inflación legislativa que ha logrado colocar tipos penales, figuras delictivas, incluso hasta en la ley de vino, y que la dispersión normativa en materia penal es terrible, que no sabemos cuántas figuras delictivas tenemos, no lo saben ni los jueces, ni los abogados de empresas, ni los fiscales, pero en definitiva, para saber si una conducta es típica, no queda otro remedio que ir a la parte especial del Código Penal o a esas leyes especiales dispersas por todo el ordenamiento, para saber si nuestra conducta encaja perfectamente en alguno de esos tipos penales. En el próximo video vamos a ver que ese encajar de la conducta en el tipo penal no es una operación tan sencilla y que así como la conducta tiene un momento interno y otro momento externo, cuando analicemos el tipo penal, el tipo también va a tener un elemento interno o un elemento subjetivo y otro elemento objetivo. El elemento interno subjetivo será doloso en los casos de los tipos dolosos y será la culpa en los casos de los delitos imprudentes. Y los elementos objetivos van a variar obviamente de acuerdo si se trata de una tipicidad dolosa activa o si se trate de una tipicidad dolosa omisiva o si se trata de una tipicidad
imprudente o culposa, activa o omisiva. Es decir, todos los tipos penales van a tener sus elementos subjetivos y sus elementos objetivos, pero lo que vamos a incluir como elementos objetivos y subjetivos de cada uno de los tipos variará, por supuesto, si se trata de un tipo doloso o culposo o si se trata de un tipo omisivo o un tipo activo, y dentro de la omisión si se trata de un delito de omisión propia o de un delito de omisión impropia. Superado el análisis de tipicidad, que ya vamos a ver también, así como había causas que excluían la acción, que son la fuerza física irresistible, la involuntariedad, actos reflejos o la inconsciencia absoluta, vamos a ver que hay causas que eliminan la tipicidad, que básicamente puede decirse que siempre que falta algún elemento del tipo objetivo o del tipo subjetivo, se va a eliminar ese tipo de tipicidad. Si falta un elemento objetivo del tipo doloso activo, no va a haber tipicidad dolosa activa. Si falta un elemento del tipo doloso omisivo, no va a haber tipicidad dolosa omisiva. Si falta un elemento de la tipicidad imprudente, sea objetivo o sea subjetivo, no va a haber tipicidad imprudente. Bueno, vamos a ver después cuáles son esos elementos que eliminan la tipicidad. Uno de los elementos, lo adelantamos, que eliminan generalmente la tipicidad dolosa es el error de tipo, y a veces el error de tipo elimina incluso la tipicidad imprudente. Cuando ese error de tipo es invencible, elimina cualquier forma de tipicidad, pero lo vamos a ver en la próxima explicación. Pero sí entender que primero, cuando tengo el pragma conflictivo, lo primero que analizo es si hay alguna causa que excluye la acción, que ya vimos que son estas tres: fuerza física irresistible, actos reflejos e inconsciencia absoluta. Que si no hay ninguna de estas tres causas, puedo recién analizar si la conducta es típica, que para saber si es típica me tengo que fijar si encaja perfectamente en alguna de los tipos de la parte especial del Código Penal o de las leyes especiales. Que este encajar no es un procedimiento tan sencillo, porque depende de las características del tipo, es decir, depende si se trata, entre comillas, de un delito doloso o imprudente, activo o omisivo. Y superados estos dos niveles de análisis, recién puedo entonces entrar a analizar la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es la contrastación de esta conducta que ya es típica. La tipicidad me da una suerte de un indicio de la antijuridicidad de la conducta, es decir, ya en principio sé que mi conducta está en principio queriendo ser prohibida por la legislación, porque aparece como prohibida en un artículo de la parte especial del Código Penal o en las leyes especiales, pero esto no me determina todavía la antijuridicidad de la conducta, porque puede ser que de alguna otra parte del ordenamiento jurídico o incluso del mismo derecho penal, de la misma legislación penal, puede ser que me aparezca un permiso, una causa de justificación para realizar esta conducta típica. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, muy tranquilo, en mi departamento, y una persona entra en contra de mi voluntad, me rompe la puerta, ingresa a mi departamento, parecería que hay un delito, ¿por qué? Porque estoy en presencia de una acción, que esa acción, porque no hay ninguna causa que la excluya, no hay fuerza física irresistible, involuntariedad, inconsciencia absoluta, acto reflejo. Es una conducta que en principio es típica, porque están entrando en contra de mi voluntad. Hay una conducta que parece típica del delito de violación de domicilio. Y además hay un daño, porque me rompen la puerta. Si yo agarro a un alumno y me lo llevo esposado, le pongo unas esposas y me lo llevo caminando, parecería que hay una conducta típica, y parecería que hay un delito, porque yo me estoy, en principio hay una conducta, no hay ninguna causa que excluya la conducta, y estoy cumpliendo uno de los tipos de la parte especial, me estoy privando a alguien de su libertad. Si viene alguien, viene un sujeto caminando por la calle y yo le doy una trompada, y cuando le doy una trompada le lesiono un ojo, le lastimo el ojo, parecería que mi conducta es típica del delito de lesiones. Es decir, mi conducta es conducta porque no hay causas que la excluyen, y además encaja, en principio, dentro del tipo de la norma penal de las lesiones, supongamos que sean lesiones leves, entonces encaja dentro del tipo de lesiones leves. Ahora, muy bien, vamos a suponer que en realidad yo le pego una trompada a esa persona que viene caminando, porque en verdad ese sujeto me acaba de apuntar con un arma y está a punto de robarme. Entonces yo le pego la trompada para defenderme.
Entonces yo le estoy pegando una trompada para defenderme y estoy actuando en legítima defensa. Hay otro tipo, hay una causal de justificación que surge del mismo Código Penal, del artículo 34, que me autoriza a mí a pegarle una trompada a ese sujeto cuando ese sujeto previamente me está tratando de robar. Con lo cual aparecería una suerte de permiso del mismo ordenamiento penal que me está autorizando a mí a realizar una conducta que es conducta y que es típica. Lo mismo cuando estoy en el departamento. Si en el departamento yo estoy loco y me quiero suicidar y en realidad tiré querosén o tiré nafta y estoy prendiendo fuego en mi departamento, y el que entra en realidad, el que rompió la puerta para entrar, es un bombero que está cumpliendo con su deber y que fue llamado por un vecino diciéndole que en mi departamento se estaba prendiendo fuego. Ahí no solamente que el bombero no está realizando ningún delito, sino que está cumpliendo con su deber. Entonces cada vez que ese bombero cumpla con su deber, va a tener un permiso incluso para realizar acciones que en principio pueden ser típicas. Y así pusimos otro ejemplo más, dijimos el del bombero que entraba a mi casa, y el de la trompada que me defendía. Y en definitiva, cada vez que del mismo derecho penal o de cualquier otra rama del ordenamiento jurídico aparezca un permiso legal para realizar una conducta típica, esta conducta, por más típica que sea, va a dejar de ser antijurídica. Cada vez que existe una causa de justificación, las causas de justificación son justamente esos, son permisos que me da la ley para realizar conductas típicas. Y son 4: cumplimiento del deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa y estado de necesidad. Si yo lo empujo acá al ayudante contra un vidrio y se lesiona, parecería que hay una conducta, porque es una conducta, porque no hay ninguna causa que excluya la conducta. Y parecería que esa conducta es típica de lesiones porque se está lastimando. Ahora, si se le estaba cayendo un piano que estaba mudando al 6º piso del edificio en la cabeza, y si yo no lo empujaba y él no se lastimaba con el vidrio, el piano se le caía en la cabeza y lo mataba, evidentemente yo cometí un mal menor, lesionarlo, para evitar un mal mayor que salvarle la vida. Y cada vez que yo actúe en cumplimiento del deber, en ejercicio de un derecho, en legítima defensa o en un estado de necesidad, que son las 4 causas de justificación que aparecen en el sistema jurídico penal, esa conducta, por más típica que sea, deja de ser antijurídica. De manera que para determinar si estamos en presencia de un injusto penal, que el injusto es la acción típica y antijurídica, tengo que ver no solamente en primer lugar que haya una conducta, y voy a determinar que hay conducta cuando no haya ninguna causa que la excluya. No solamente voy a tener que determinar que además esa conducta encaja perfectamente en el tipo que está descrito en la parte especial del Código Penal o en las leyes especiales, sino que además voy a tener que rastrillar todo el ordenamiento jurídico para ver si de ese ordenamiento jurídico, tanto penal como de todo el resto del ordenamiento, no surge un permiso legal que me dé la ley para realizar una conducta típica. Cada vez que surja un permiso legal para realizar esa conducta típica, sea porque estoy ejerciendo un derecho, sea que estoy actuando en cumplimiento de un deber, sea que estoy actuando en estado de necesidad, o sea que estoy actuando en legítima defensa, que después vamos a ver las características de cada una de estas causas de justificación, cada vez que yo actúe amparado por alguna causa de justificación, la conducta deja de estar prohibida, porque el ordenamiento jurídico no puede ser esquizofrénico y prohibirme por un lado en el Código Penal lo que por el otro lado en el mismo Código Penal me autoriza, me permite o incluso me está ordenando que realice. Con lo cual las causas de justificación son permisos que me da la ley para realizar conductas típicas. Y cada vez que aparezca una causa de justificación, acá me está llamando el ayudante, cada vez que aparezca una causa de justificación, la conducta no puede ser, por lo tanto, antijurídica. Afirmada, pues entonces la antijuridicidad, porque hay una conducta, porque no hay causa que la excluyen, porque hay tipicidad, porque se dan los elementos objetivos y subjetivos de un tipo en particular, sea doloso, imprudente, activo u omisivo, y porque no hay ninguna causa de justificación, que ya vimos que son esas 4, estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Afirmados estos 3 escalones de la teoría del delito, voy a poder decir estoy en presencia de un injusto penal. Esta conducta típica y antijurídica no es querida
por el legislador. La ley, el ordenamiento jurídico no quiere que se realicen estas conductas, y entonces ya, por más que esta conducta pueda serle reprochada a un sujeto, ya va a autorizar, por un lado, las indemnizaciones desde el punto de vista civil, y además de las indemnizaciones desde el punto de vista civil, se van a poder autorizar, por más que no se pueda acreditar la culpabilidad del sujeto, ya se va a autorizar la imposición, se puede llegar a autorizar la imposición de una medida de seguridad. Es decir, la medida de seguridad para sujetos que han cometido injustos, y las penas recién para cuando pueda afirmar que ese sujeto, además de haber cometido un injusto, es también culpable. Hacemos una pequeña pausa.